Que vamos a empezar la Gemara en la Metztes o Mutbeis hasta abajo. Estamos viendo diferentes cuestiones que tenemos que tener cuidado a la hora de preparar las matzes o diferentes alimentos que contienen trigo o cualquiera de los Hameshen Mineidogon para asegurarnos que no fermenten a la hora de preparar los alimentos. Otra lógica que nos trae aquí la Gemara, Marav Yosef, que hasta abajo. Lo lichlot inish trei hiti de ade adadi. Una persona no debe de vertir agua hirviendo a 2 granos de trigo cuando están juntos uno al otro. ¿Cuál es el problema de eso? Dice la Gemore, Dilmo os lojado veyatvo vetzire de jaberto. A lo mejor vaya uno y como que se siente, se le clave ahí a la grieta del compañero. Los granos de trigo se ven de la siguiente manera. Si dan cuenta, los granos aquí tienen como una grieta, ¿sí? Como se puede ver aquí en la imagen. Y el miedo es que se vaya a pegar, a clavar el pico de uno dentro de la grieta del otro. Por lo tanto, a la hora de echar el agua hirviendo, generalmente cuando el agua hirviendo va a rodear por completo el trigo, esto va a hacer que, va a evitar que fermente. Pero si es de que el agua hirviendo no va a rodear por completo el trigo, aquí existe el miedo que el trigo vaya a fermentar. Por lo tanto, cuando va a vertirle el agua hirviendo a 2 trigos que están pegados uno al otro, entonces ahí existe el miedo que vaya a fermentar. Por lo tanto, digo, la Gemara quiere echar agua hirviendo a los granos de trigo, asegúrate de separarlos, de no echarlos mientras estén juntos uno al otro. Sí. Bien más flojado, a lo mejor vaya uno, Bellatum Betsir de Jaberto, se siente en la grieta del compañero, veloso, culo de mayo, más lujoso, y no vaya a entrar el agua hirviendo a las 4 direcciones, todo alrededor del grano. Nosotros le dijimos que esto va a causar que fermente. Veomar a Valle, otra loja dice a Valle, lo lichloch inish trei shivoli beadi adodi. Una persona no debe de quemar al fuego 2 espigas una junto a la otra. ¿Cuál es el miedo? Dilman nafki mayo meay. A lo mejor cuando se acerca el fuego, en uno de eso va a causar como que empiezan a gotear un poquito los líquidos que tienen adentro. Va, a lo mejor salga agua de bola ida y lo vaya a absorber el otro, lo absorba el otro y causa que se fermente. De eso le dijimos que esto va a hacer que fermente. Omar le Robo le dijo, Yoji, si tú tienes miedo de esto, de que de un grano salga el líquido y se meta al otro grano y lo fermente, a filojaranami, inclusive una espiga que tiene muchos granos, es el mismo miedo. Dilma no a lo mejor salga de este extremo y lo absorba, o el otro extremo. Él, si no, dice el Omar Robo, no tenemos miedo de eso, porque aunque llega a suceder que salgan los líquidos de unos granos y los absorban otros granos, el líquido que sale de los granos no es un líquido que causa fermentación, porque el líquido que sale de los granos está en la categoría de meipeiros, y ya dijimos, meipeiros del Mahmitzin. Veo darme a Valle ahí, y en realidad a Valle se retractó de eso que dijo a Valle, que no hay que calentar varios espigas juntas por miedo a que salga de una y la absorbe la otra. El mismo Valle se retractó de eso que dijo, pero no por lo que dijo Robo, sino por otro motivo. Si no, ¿cuál es el motivo por el cual Valle se retractó? De Hol Agav Midlayo lo mejam. Si todo lo que toda el agua que mientras cae en otro grano, no fermenta. O sea, para que el agua fermente tiene que ser que yo tengo, como quien diría, el agua, meto la espiga en los granos en el agua, y ahí es donde va a fermentar. Pero si está cayendo agua, y el agua mientras cae, toca los granos, esa agua, aunque tocó los granos, por cuando mientras caía, no fermenta. De Omar Abaye,
¿Cómo? Porque dijo Abaye, hay hatzbo de abishu, ¿no? Esa jarra de abishu ya tuvimos que estos trigos tostados, cuando los van a tostar dentro del horno, se jifó, si es de que van a voltear la jarra de tal manera para que cuando estén calentando los granos, toda el agua escura, todo el líquido escura, solo está permitido. De kifo, pero si es de que está parado derecho, donde el agua que va a salir de los granos se va a acumular hasta en la parte de abajo de la jarra, entonces ahí es problema. ¿Por qué? Porque esa agua que va a salir de los granos, que se va a acumular en la jarra de abajo, y hay granos que están ahí hasta abajo en la jarra, ahí esa agua sí va a fermentar a los granos, pero el agua, pero si yo lo volteo para que todo el agua escura, aunque el agua va a tocar los granos, ya que los toca únicamente en el camino mientras caiga, cuando los toca de esa manera, no causa que fermenten. Entonces vemos que Abaye mismo se retractó de lo que dijo anteriormente, y a pesar que originalmente dijo que no debe de calentar 2 espigas al mismo tiempo para que no salgan de una y absorba la otra, finalmente dice Abaye, aunque salga el líquido de una y caiga en la otra, no va a causar fermentación porque únicamente fue mientras caía y no es que se quedó ahí atorada en los granos. Robo discute con esto que dijo Abaye, que a la hora de calentar los granos tengo que voltear la jarra para que el agua escurra. Dice Robo, no es necesario que el líquido que sale de los granos escurra, porque aunque tenga la jarra parada y todo el líquido se acumula abajo, ese líquido no causa fermentación. ¿Por qué ese líquido no causa fermentación? Meipeiros nino o meipeiros de mahmit, es el líquido que sale de los granos, no es agua, es el líquido que sale, entra en la categoría de meipeiros, y lo opina, meipeiros einan mahmitzin. Otra vez, esta es otra demora que traen los Rishonim en contra de la explicación de Rashi que dijo que ein mahmit significa que no fermentan bien, sino una fermentación mala. De esta memoria, otra vez vemos lo que dicen la mayoría de los Rishonim, que cuando decimos ein mahmitzin, quiere decir ein mahmitzin para nada. O sea, no mahmitzin bichlal. Ok. Tono Rabono. Vamos a pasar ahorita a otro tema también relacionado con la preparación de la harina para Pesach. Dígase. No se puede remojar la cebada en Pesach antes de golpearla para quitarle la cáscara. Eso es lo que ya dijimos anteriormente, que es loisesin, cuando los remojaban para después quitar mejor la cáscara. Dice, no se pueden remojar estas cebadas para quitarles la cáscara. De imlata, y si es de que las remojó, ¿se pueden comer o no se pueden comer? Dice la Braise, nitbakeu, si es de que, ¿qué es lo que pasa? Cuando las remojo, ¿qué es lo que le pasa al grano después de remojarlo? El grano se empieza a inflar y llega un punto en el cual se parte. Entonces diga así, si se inflaron tanto hasta que se partieron, entonces si ese grano ya no se puede utilizar en Pesach. Lo nitbakeu, pero si únicamente se inflaron, pero no se partió el grano, entonces en ese caso, mutarot, aunque le jatjilen no lo debo remojar, si finalmente lo remojé, si se infló, pero no se partió el grano, bediebete es mutar, se puede utilizar ese grano. Rav Yossi Omar, Rav Yossi dice, shoron bejometz somton, dice, no, si los remojaste, no hay problema, échalos en vinagre, y el vinagre va a hacer que se vuelvan a encoger. Omar Shmuel, en la lógica Rav Yossi, Shmuel dice la lógica no es como Rav Yossi, o sea, el echarlos en vinagre no es la solución para evitar que fermenten, sino una vez que se inflaron y se partió, ahora sí ya no se puede utilizar. Y no sirve echarlos en vinagre. Ok, Omar Rafiz, Omar Marukvo. Bien, aquí dice el nombre de Marukvo. Cuando la Braise dice que si se partieron ya está prohibido utilizarlos, lo nitbakeu mamesh. No es mamesh que se hayan partido. El okolche ilu manijón al pijovis ve nitbakeot meleyen.
sino ya se inflaron lo suficiente, a tal grado que ya cualquier cosita va a causar que se partan. Por ejemplo, el olor del vino, no sé exactamente cómo el olor del vino aquí va a causar que estos granos que se inflaron con el agua se partan, pero dice, si, aunque no se hayan partido, si no están a punto de partirse, a tal grado que si los pongo sobre el barril del vino, el aroma del vino va a causar que se partan. Hay Rishonim que discuten un poco con esto y dicen de que no se refiere a que el aroma del vino va a causar que se partan, sino estamos hablando que un calpijavi se refiere a que lo que el calor se refiere, que los ponen encima de un barril caliente, o sea, el calor solito va a causar que se partan. Pero de cualquier manera, el punto que está diciendo Rav Hizdo es, aunque no se hayan partido, si no están a punto de partirse, que cualquier cosa chiquita va a causar que se partan, eso también ya es suficiente para prohibir estos granos de utilizarlos en Pesaj. Pueden ser los vapores del alcohol que se volatilizan y con eso se hace húmedo. El problema es que ahí es... Pero el problema es que es vino. Reanijoa. Sí, pero se entiende de que hay algo que sale algunos aromas que salen del vino, del alcohol, que pueden causar que estos granos se rompan, se partan, sí. Pero eso es únicamente si están a punto de partir. O sea que si yo pongo un grano normal no le va a pasar nada, pero si después de poner el grano en agua y ya se infló y está a punto de partirse y yo lo pongo en el barril de vino, ahí es cuando los aromas pueden causar que se parta el grano. Ahí es donde lo que dice Rav Hizdo, que esa etapa ya es suficiente para prohibir el grano de utilizarlo en Pesaj. La cosa es que ahí es vino y el vino diría que no hay problema porque es meipeiros, ¿no? Por eso están diciendo de que aquí el problema es de que primero les echaron agua, entonces ya está mojado el grano aquí. Ese es el problema. No está lo suficiente mojado para que fermente, pero ya está a punto ¿cómo se llama? A punto ya de partirse. Y ahí es donde el aroma va a causar que se parta. Pero en realidad lo que está causando que se fermente es el hecho que yo originalmente los puse en agua. Y no hay mamashut aparte. ¿Qué? Y no hay mamashut de lo que sale del barril, no hay mamashut para lo que sí, por eso digo, es algo, no sé exactamente, aquí el punto de vista es que la braisa es una distinción. Si ¿qué pasa? Lejat Gile no debo de remojarlo. ¿Qué pasa cuando los remojo? Entonces la braisa, cuando los remojo se van a inflar. Si se parten, eso ya quiere decir que se inflaron demasiado, que ya van a fermentar. Si no se parten, entonces quiere decir que todavía no han fermentado, pero entonces los puedo utilizar. Viene aquí donde nos dice, aunque no se hayan partido, pero están tan cerca de partirse que inclusive el aroma del vino va a causar que se parta, eso también quiere decir que ya fermentaron. Eso es lo que nos está enseñando a nosotros. Si no está a punto de fermentarse, que inclusive ponerlo encima del barril de vino, va a causar que esto se parta, eso ya es suficiente para que se consideren que están fermentados y ya no se pueden utilizar en Pesaj. Shmuel discute con Rav Hizdo y dice, Nidvakeu mamesh, que para que se consideren fermentados tiene que ser que se hayan partido. El hecho que estén a punto de partirse, que inclusive que si los fuesen míos se van a partir, eso no es suficiente. Tiene que ser que mamesh se partieron. No es suficiente esta etapa que están a punto de partirse. Y Shmuel pasquenió ahí en la aldea de Bar Josu, ahí pasquenió como suscite, que únicamente los granos que se partieron son los que dijo que no se puede utilizar, pero granos que no se partieron, aunque están a punto de partirse, eso Shmuel dijo, todavía están permitidos utilizarlos en Pesaj. Omar Rava, Balnefesh, una persona que es Balnefesh, se refiere que tiene, Rashi aquí dice Josip, en otros lugares Rashi dice Yire Shamayim, lo iltot, que no remoje los granos para nada. Pregunta la Gemara en Ma'irio Balnefesh, ¿por qué únicamente un Josip, por qué no Yire Shamayim? Afilukulal Monami, en realidad todo el mundo debe de tener cuidado de no remojar los granos. De Atán, eso no la braise en Loidetin, Solim Bepeisach, entonces la braise de Jalejat Gile,
no se debe de hacer. Todo este din, si se partieron o no se partieron, eso ya es un din bedievet, que lo remojé, no se partieron, no puedo utilizar, y se partieron, no puedo utilizar. Pero el Hadjile nos dice la Braisa claramente en Loidetim, Seorim, no se puede remojar la cebada. Entonces, ¿qué viene el rabo y nos dice? Un Yereshomay, un Josi no la debe de remojar. La Braisa nos dice que todo el mundo no la debe remojar. Contesta la de More, ojo, como eso es lo que dijo Rabo. Balnefesh, afilu hitin shlish y lo yilto. Un Yereshomay, inclusive trigo, que es duro, que tarda más en fermentarse, tampoco lo debe de remojar. La Braisa habló de cebada. Con respecto a la cebada que fermenta con mayor facilidad que el trigo, todo el mundo está de acuerdo que no se debe remojar. Con respecto al trigo, la Braisa no dijo nada. Viene el Rabbi y nos dice, a pesar que la Braisa habló únicamente de cebada, un balnefesh, inclusive trigo, no debe de remojar. Omar de Rab Nachman, dijo Rab Nachman al Rob, ¿quién va a escuchar a usted? Abo es un nombre como que un nombre de respeto. ¿Quién lo va a escuchar a usted? Le dijo Rab Nachman al Rabo. Pero más bien, mande el que escucha a usted, o Ginamo de Ipuso va a acabar comiendo pan, en traducción literal, podrido. Aquí no se refiere a podrido, sino más bien se refiere a pan no limpio. De Abe y Rabuno, porque encontramos que en la casa de Rabuno, Latati, sí remojaban. Ben Robo Baramin, también Latati. Entonces les dice Rab Nachman a Rabo, si es de que la gente te va a hacer caso y no van a remojar el grano para quitarle la cáscara, inclusive del trigo, entonces todo el mundo va a acabar comiendo pan, hoy en día lo llamamos integral, en el tiempo de la Gemara lo llamaban pan no limpio, ¿sí? Todo el mundo va a acabar comiendo pan de harina con cáscaras, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya que no lo van a remojar, no le van a poder quitar bien la cáscara. ¿Sí? El robo Omar o surlitos. Robo es el que dijo que está prohibido remojarlo. Él lo pregunta, entonces es lo que le preguntó, bueno, es lo que le preguntó Rab Nachman al Rabo, que cómo se llama, que de acuerdo con lo que usted está diciendo, la gente va a comer la harina no limpia en Pesach. Él lo ha de Tanya en Loidim Sorim de Pesach. Sori nu de lo agiti shori. Le pregunta, bueno, de acuerdo contigo, que un Yereshomai no debe de remojar y ni siquiera el trigo. Entonces, ¿por qué la Braisa cuando dijo en Loitetin habló de cebada? Se entiende que Dafa cebada no, pero de la Braisa se entiende que trigo sí. Entonces, ¿cómo es posible que Rabo y Robo, también Rabo con Hey, Rabo con Aleph, ellos no remojaban? De la Braisa se entiende que Dafa cebada es lo que no se puede remojar, pero trigo sí se puede remojar. Contesta Robo, lo me va a comer. Cuando la Braisa dice cebada, está hablando que no únicamente trigo, sino inclusive cebada. Por eso la Braisa hablando de cebada. Lo mismo, hijiti, no hay necesidad de decirnos que trigo no se puede remojar. ¿Qué van de isbet sirei? Por cuanto que el trigo tiene sirei, que es lo que mencionamos anteriormente, estas grietas, lo que mencionamos en la foto del principio, no la voy a volver a enseñar, ya que el trigo tiene estas sirei, ¿sí? Estas grietas allá adentro, mayo, se les va a meter el agua. A bolsari de shi, pero la cebada que es más lisa, no lo traduje lisa porque la verdad es de que sí busqué fotos de cebada, y la cebada también tiene una grieta, no tan profunda como la del trigo, pero sí es mucho más lisa. La grieta de la cebada es mucho más chiquita que la de la cebada, que la del trigo. A bolsari de shi. Lo llaman hendidura. Hay una hendidura en el grano. Hendidura, ¿ok? Llaman hendidura, ¿ok? Entonces está diciendo, el trigo que tiene una hendidura mucho más profunda que la de la cebada, entonces dice así, no únicamente el trigo que tiene la hendidura profunda, esa es la cual está prohibido, la cual no debe de remojar, sino inclusive la cebada, que es mucho más lisa que el trigo, con todo y todo, no se debe de remojar. Si a bolsari de shi, perdón, yo pensaría que se puede.
Jamás malón, la dice que no se puede. Entonces, ¿cuál es la manera en la cual Robo está estudiando esta braise que dice que no se debe remojar la cebada? Robo está estudiando la braise. ¿Por qué la braise habla de cebada? Porque nos está diciendo no únicamente trigo no se puede, sino inclusive cebada, que es más lisa, tampoco se puede. Es como Robo estudia la braise. Dice la Gemore, hola Roma Robo, pero después dijo Robo se retractó de su opinión que no se debe remojar ni una ni la otra, se retracta de su opinión y dice, mutar liltois, en realidad sí está permitido remojar el grano antes de quitarle la cáscara. ¿De dónde sacó Robo que está permitido? De Tania, de la siguiente braise que estudiamos, Yoitzin de Paz me Kiobadro, lo tuve hace 3 días. Está permitido una persona cumple con una maxe de harina limpia y también de harina integral con cáscara. Y esa, una equía veloletito, y es imposible tener una harina completamente limpia si no la remojas. Entonces, ya que la Braille me está diciendo que una persona cumple con harina limpia, de aquí vemos que se puede remojar, porque si no se podía remojar, no sería posible harina limpia. Ok. Bueno, entonces, ahorita vamos a preguntar un poquito sobre esto, pero antes de seguir adelante, sí me gustaría únicamente cerrar la aloje de Letito, de acuerdo con el Shulchan Aruch, donde el Shulchan Aruch en realidad no es nada más una línea de Shulchan Aruch, donde finalmente el Shulchan Aruch trae a Itna Osur Liltois Ben Hiti Ben Seorim. Lemaise, hoy en día nosotros no remojamos ni Hitin y tampoco Seorim. Y aquí explica o sea, otros granos sí. O sea, okay. espelta y... Ok, entonces fíjense en la Mishnah Brura, que para contestar lo que pregunta Paul, aquí hay 2 Mishnah Brura. La verdad no pensaba leer la primera, pero por la pregunta de Paul vamos a leer la primera también. Ahí no, Rotzeloimar, dice la Mishnah Brura, de ante Bismana Shas, lo osurak liltot aseorim nation rahim. Sí, a pesar de que en el tiempo de la Gemore no prohibieron remojar, sino únicamente el seorim, porque es suave, porque de acuerdo con lo que acabamos de ver en la Gemore, ¿qué es lo que sale de la Gemore? Que la Braise cuando dijo seorim es dafka seorim, y Robo, que es el que había dicho que también trigo, Robo retractó. Entonces de la Gemore sale que en realidad el trigo sí se podría, pero dice aquí en la Mishnah Brura, a pesar que de la Gemore se entiende que prohibieron únicamente cebada porque es suave, y ahorita viene lo que preguntó Paul, que lo mismo es la avena y el centeno también están incluidos en la cebada con respecto a este tema. Por cuanto que son más suaves, fermentan más rápido, a pesar de que todo esto es en el tiempo de la Gemore, que nafka la cebada, la avena y el centeno, ya que son suaves, fermentan más rápido y por eso hay miedo, pero con trigo, que es más duro, no hay miedo. A Itna, hoy en día, Asruo, lo prohibieron todo. ¿Por qué hoy en día prohibieron todo? Porque nosotros no somos expertos qué se considera letito, porque la Gemore misma dijo, puedes remojar, pero se puede inflar un poquito, pero no se puede inflar demasiado. Si se infla cuando está a punto de romperse, ahí ya no se puede. Entonces hay un punto hasta cuándo se puede remojar. Como no conocemos el punto exacto hasta cuánto se puede remojar, por eso mismo hoy en día acostumbramos a no remojar ni cebada, que es un tino de Gemore, e inclusive trigo, que de la Gemore se entiende que se podría remojar. La costumbre hoy en día es no remojamos, inclusive trigo no remojamos hoy en día. Ok.
Sí, entonces el siguiente es donde también otra vez menciona que es como se llama el de que como nosotros expertos no se puede. Ahora lo que trae al final es, en la antepenúltima línea, Veima Arbelitedi, si es de que transgredió y si remojó, Asur Leochlon Belianot Meen Bimei Apesach. Eso no se puede. Perdón, ¿Qué? ¿tiene algún beneficio remojar? Sí, el beneficio que estamos hablando es para poder quitar la cáscara, es lo que estamos viendo. Para poder limpiar el grano se remoja. Ahora, entonces, claramente hoy la tecnología seguramente permite limpiarlo sin remojar. A lo mejor la tecnología lo permite, pero vamos a ver en unos minutos que hoy en día cualquier harina del mercado, no de la calle, cualquier harina, hoy en día no del mercado, del súper diría, ¿sí? Hoy en día no compramos ninguna harina, lo vamos a explicar en unos minutos por qué, pero eso ya va a ser al final del lomo, ¿sí? Pero bueno, pero de cualquier manera, el beneficio de limpiarlo es eso que estamos diciendo, el beneficio de remojarlo es lo que estoy diciendo, para poder limpiarlo. ¿Ok? Bueno, entonces aquí estamos diciendo, y una persona que tiene este trigo que fue remojado, dice, no se puede utilizar, pero una persona no transgrede valiro valimotze, si es de trigo, pues si es de cebada, dice que inclusive que estaría prohibido quedárselo lejatjile. ¿Por qué? Porque en la cebada sí es posible como que la cebada, por cuanto que fermenta más rápido, aquí si es un problema de Hometz Gomor, una cebada remojada, por lo tanto eso sí definitivamente una persona transgrede valiro valimotze. Con el trigo remojado, una persona no lo puede utilizar, pero tampoco transgrede tenerlo. Con respecto a la cebada, si estuvo remojada, hoy en día sí transgredería el tenerlo, seguro lo tiene que sacar de la casa. ¿Ok? Seguimos adelante. Dice la Gemara. Ahora, vamos a retomar aquí donde nos quedamos, donde finalmente dijimos que el robo se retractó y el robo dijo que sí se puede remojar el trigo. Ahora, continúa la Gemara. Le pregunta Rafopo a Robo, ¿de dónde sacó el robo que el trigo se puede remojar? Porque dijimos en la Braise que una persona cumple con matzah nequia, con paz nequia, y es imposible que esté nequia a menos que la remojen. Eso es lo que Robo opina. No puedes llegar a tener una harina limpia a menos que hayas remojado antes. Y Rafopo le Robo, sobre esto le pregunta Rafopo a Robo, Akmohim veasaltot shel nochrim. Las harinas y el solet. La diferencia entre kemach y solet también es harina, pero solet es una harina muy limpia. Eso es la definición de la palabra solet. Si es de las aldeas de Oirim, es tor. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que es tor? Nosotros sabemos que cualquier alimento para que sea susceptible a recibir tume es necesario que haya tenido contacto con agua previamente. ¿Sí? Eso es sabido. Entonces diga así, en las aldeas no limpiaban con agua el grano antes de hacer la harina. Por lo tanto, la harina de las aldeas, si tiene contacto con tume, va a seguir siendo tor. ¿Por qué? Porque por cuanto que no tuvo contacto con agua, entonces no se convirtió en muxer de cabel tume. ¿Ves? El krojin, en cambio, el kemach y el solet de las ciudades grandes, tmein, ya que aquí para hacer la harina la remojaron antes en agua para limpiarla, por eso si tiene contacto con tume se va a hacer tome. Dice la Gemara, el motivo es que la harina de las aldeas, y está hablando inclusive el solet de las aldeas, no es mecabel tume, la mishum de lo lateti. ¿Acaso el motivo no es porque no las remojaron en agua? Vejacari le solet, y con todo y todo lo llama solet. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? De que ya que dice el solet de las aldeas es tor. ¿Por qué es tor? Porque no lo remojaron en agua. Y con todo y todo que no lo remojaron en agua, lo llama solet. Pregunta la Gemara, vemos aquí que sí es posible hacer harina limpia sin pasar por el proceso del letito. Una pregunta en contra del robo, que dijo es imposible tener harina limpia a menos que la remojes.
Contesta la Gemara, no, de aquí no hay una prueba. Tal como Akimjo, esto que dice Shel Kforim Toirim no se refiere al Solet, se refiere al Kemach. En realidad, si es Solet, inclusive los Kforim va a ser Tome. ¿Por qué? Porque es imposible tener Solet, damos que lo remojen. Esto que la palabra se dijo de los Kforim Store se refirió únicamente al Kemach, que no está limpio, que no remojaron. Pero si es Solet, aunque sea los Kforim va a ser Tome. Bozar de Nofik, después que salió Rav Popo, Omar dijo, ¿por qué no le pregunté la siguiente? Tenía una mejor pregunta que le pude haber hecho a Robo y no se la hice. ¿Cuál es la pregunta que le pude haber hecho a Robo? De Omar, Rav Zair, Omar Rav Yermi, Omar Shmuel. Hitin shel menojois, ein loitetino y son. El trigo que se utiliza para los menojois no se puede remojar. Y la toile, como llama al Korban Minjas Soiles. Entonces, claramente vemos aquí, no como robo, claramente vemos aquí que sí se puede llegar a tener solet, aunque no lo remojes de antes. Porque vemos que el Korban Minje no se puede remojar y se requiere solet. Entonces, no puedes tener solet sin haberlo remojado de antes. Ahora, robo. Después dijo robo, o sea que Robo se está retractando, ¿sí? Primero dijo Robo, no se puede remojar ni el trigo ni la cebada. Después dijo Robo, bueno, el trigo sí se puede remojar. Y después dijo Robo, mitzvolitos. No nada más se puede remojar, pero dice Robo es una mitzvah remojarlo. ¿De dónde sabemos que es una mitzvah remojarlo? Senemar, como dice el Posuk, usmartemes amatzois. Las matzas requieren cuidarlas que no se fermenten. Ahora, y lav de boiletito, y si no requerirían remojarlos de antes, shimur lemay, ¿para qué tipo de shmire me está requiriendo la toire? Y shimur del lisho, si la toire está refiriendo que lo debo de cuidar, que una vez que lo haga masa, que no fermente, shimur del shimuru, esa shmire no es la shmire a la cual se está refiriendo la toire. Si yo tengo una masa que cuidé desde el momento que se hizo masa, eso no se llama matzah shmure. La shmire tiene que ser de antes. ¿Cómo sabemos de que una masa que yo cuidé que no fermente no entra en la categoría de matzah shmure? De Omar Rabuno, batseikos shel nochri, las masas de los goy, o me male crisomem. Una persona puede llenarse su estómago de ellos, o sea, una persona puede comer estas masas hechas de masas de goy, pero con la condición que coma un quesais matze al final de una matze, ahora sí, de matze shmuro. Bachroino lo, al final sí, al principio no. Que my time, la mishum de loba de shimur, acaso el motivo no es porque no se deshizo shimur. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Anteriormente era al Seider de Pedagum tenía varias diferencias de las que tenemos hoy en día. Hoy en día, nosotros, cuando cumplimos la mitzvah de Matzeh, al principio del Seider, al principio del Shulchan Aruch, ¿sí? Correcto, cuando lo primero que comemos la Seuda es la Matzeh, y ahí es cuando cumplimos la mitzvah de Matzeh. Anteriormente, en el tiempo del Beis Hamikdash, la mitzvah de Matzeh no se cumplía al principio del Seider. ¿Cuándo se cumplía la mitzvah de Matzeh? Al final del Seider. ¿Por qué al final? Porque la Torah dice que el Korban Pesach al Matzot u'menurim yochlu. El Korban Pesach se tiene que comer con la Matzeh. Entonces la mitzvah de Matzeh se cumplía a la hora de comer el Korban Pesach. ¿Y cuándo se comía el Korban Pesach? Está escrito que el Korban Pesach nejala la soba. El Korban Pesach se comía cuando una persona ya está satisfecho. Por lo tanto, dice, la mitzvah de Matzeh se cumplía al final del Seder. Entonces, de acuerdo con eso, podemos entender qué es lo que está diciendo aquí la Gemara. La Gemara se empezar el 14, ¿no? Se comía la noche del 15. Se traía el 14, se comía en la noche del Seder. Pero ¿cómo hacían las seudes? ¿Cómo hacían las seudes sin matzeh? ¿Cómo hacían las seudes sin tener matzeh? No sé, comían matzah, a lo mejor shelo de shemitzvah, o como estamos viendo ahorita, matzah no shmure comían. Que con matzah no shmure no se va a cumplir la mitzvah.
Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la Gemara? La Gemara nos está diciendo de que la matze del goy, la matze de masa del goy, esta matze la puedes comer durante toda la seuda. Pero ahora asegúrate de al final, no al final del seuda. Cuando estás comiendo el Korban Pesach y estás cumpliendo la misma de matze, ahí ya no te comas la matze del goy. Ahí ya comes una matze shmur. ¿Qué es lo que vemos de aquí? Aquí vemos de que la matze del goy se está permitida comerla en Pesach, pero no se llama matze shmur. Si está permitido comerla en Pesach, entonces obviamente aquí hubo un cuidado que no fermente. Porque si yo no cuidé que no fermente, ¿cómo se permitió comerla en Pesach? Entonces, a la fuerza aquí hubo un cuidado cuando ya era masa, ya hubo un cuidado que no fermente, y con todo y todo no se llama matze shmure. Entonces, ¿qué quiere decir matze shmure? Entonces, a la fuerza matze shmure no es que cuide que no fermente, porque vemos que la matze del goy cuidé que no fermente y no se llama shmure. A la fuerza matze shmure es de que la cuidé desde antes que la hice masa. Entonces dice el Robo, si la Torah me está diciendo que matze shmur es que la cuidé desde antes que la hice masa, a la fuerza aquí vemos de que hay que remojar el trigo, porque si no remojas el trigo, ¿qué voy a cuidar? Si no tiene contacto con agua, no hay nada que cuidar. Si tú me vas a decir que hay que remojar el trigo, tendría muy bien. Hay que remojar el trigo, entonces ya requiere cuidado. Y eso es lo que hace la matze shmur. Porque el cuidado que viene después de que ya se hizo la masa, ese cuidado no se llama matze shmur. Entonces dice Robo, aquí vemos de que ya que la Torah me está requiriendo un cuidado, vemos que hay que remojar el grano. Porque si no hubiera que remojar el grano, no hay nada que cuidar. Eso es lo que me dice Robo. Entonces lo vemos adentro, dice así la Gemara. Ahora no más robo, mitzvah litros, en realidad es una mitzvah de remojarse, nemos más de mezamatzo, y si lo voy a decir, si no requerir remojarlo, shimur de mal, entonces, ¿qué cuidado hay que darle? Y shimur de listo, la Torah me está requiriendo cuidarlo una vez que se hizo masa, shimur de listo, shimur, el cuidarlo una vez que se hizo masa, eso no es matze shmur, eso no es el cuidado que la Torah me requiere. ¿De dónde sé que el cuidado de cuidar una vez que se hizo masa, eso no lo hace matze shmur? Yo, Maramuno, Masegos, Nochrim, o lo me male crisome, en una persona se puede llenar el estómago con ella. Uy, lo hace yo con matze, bueno, pero tiene que comer matze al final para cumplir con la mitzvah. Vemos de que la matze del goy, a pesar que hubo cuidado que no fermente, con todo no se llama matze shmore. Vemos de que Dafka al final la puede cumplir, pero con la matze del goy no cumplió. ¿Por qué no cumplió con la matze del goy? Mishum de Loba Shimon, a la fuerza, porque no la cuidó. Pregunta la Gemara de Beliar de Shimur Miafio de Eilech. ¿Por qué no cuidó? Con la masa del goy seguro la cuidó desde que estaba a punto de entrar al horno, ya se aseguró que no se fermente. Los lafs, a la vuelta, vemos de que el cuidado cuando está la masa a punto de entrar al horno no es cuidado. Vemos que requerimos cuidado desde el principio. Pregunta la Gemara, ¿y quién te dijo que ese principio es? Desde que lo remojan, a lo mejor hay una etapa intermedia, la etapa desde que le echan el agua, ¿sí? Y el problema con las masas del goy es, cuando checaron que no sea hometz, cuando estaba a punto de entrar al horno, vieron la masa, esta masa no ha fermentado, la puedo meter al horno. Pero a lo mejor el shimur que requiere es desde el momento que se le echa el agua a la harina. ¿Quién te dijo que el shimur que se requiere es porque se requiere el letito y el shimur es desde que remojan el grano? A lo mejor no se requiere el letito. ¿Y cuál es el shimur que se requiere? Desde el momento que se le echa el agua a la harina. Aboleijo de vahino de no el shimur o el shimur. De que el problema con la masa del goy es de que no la cuidaron cuando le echaron desde el monte que echaron el agua a la harina. Pero pero en el caso de irnos de norte de Shimur, que llegó el tiempo que hay que cuidarla, que es desde que le echan el agua a la harina, o de Shimur, ahí sí la cuido, y eso es lo que va a hacer que se llama Shimur. O que a mí el Shimur del Shabbat Shimur, aquí el Shimur de la masada, si se llama Shimur, entonces estamos diciendo que ¿cómo se llama? Entonces, de cualquier manera, estamos tirando la raya del robo.
¿Por qué estamos tirando la raya del robo? Porque está diciendo en realidad no se requiere el letito. Si no se requiere el letito, entonces, ¿por qué la masa? Entonces, ¿cuál es la shmire que se requiere que no tiene la masa del goy? La shmire que se requiere es desde el momento en el cual le echan el agua a la harina. Y es el problema que tiene la masa del goy. La masa del goy, cuando la cuidaron, desafío a la horna que estaban metiendo la masa al horno, ahí checaron que no haya fermentado. Por eso los matzah shmuren. Pero si lo hubieran cuidado desde el momento que echaron el agua a la harina, sí sería matzah shmuren. Entonces no tenemos una raya que hay que remojar el grano de antes. ¿Por qué? Porque puede ser que no hay que remojar el grano de antes y la shmire que se requiere para que la matzah de shmure es desde el momento que echan el agua a la harina. Rafil Baji con todo y todo que tiraron la raya del robo, lo odarbe, robo no se retractó de su chiste, de lo odarbe, robo de Omar Leanu de Mafki Kipi, que robo le decía a esas personas que volteaban los montones de espigas, cuando usted volteen los montones de espiga, afíjule shum matze, volteen el montón, leshem mitzvah, perdón, leshem mitzvah. Almo, vemos aquí Kosovar que el robo opina, shimur meikoro, mitjilo, batzoifo, ba'inon, que requerimos shimur desde el principio hasta el final. O sea, de que lo que el robo opina es de que el shimur que requerimos para que la masa se shmure no es desde el momento que echan el agua a la harina. El shimur que requerimos para que la masa se shmure es desde el momento que lo cortan. Y eso es lo que, si nos fijamos en las cajas de matzes de hoy en día, ¿qué dicen las cajas de matzes de hoy en día? Fíjense en esta caja, dice shmuro, que dice aquí, Mishas Xiro, ¿sí? Desde el momento de la Xiro, ese es el momento en el cual se requiere Shmure. O sea, de que la Gemore quiso decir de que no, que a lo mejor para que se llame Matze Shmure es suficiente desde el momento que le echan el agua a la harina, que la cuiden, que no fermente, eso es Matze Shmure. Dice la Gemore que no, que el robo opina que Shmure es Mishas Xire, desde el momento que la cortan. Eso es lo que se requiere para que la matzah se shmure y podamos cumplir con esa matzah en Pesach. Y en realidad, si nos fijamos en la loje, dice, Achitim shoysim boem matzes mitzveh tov leshomron shelo yiplu alei emay mishas ksiro lechatchile boskim como robo, que nos aseguramos de que la matzah se shmure desde el momento que la cosechan. Un lepajot y por lo menos mishas tchino, por lo menos desde el momento que la muelen. Ubeshazat hak, mutar likach kemach minashuk. Beshazat hak, se puede tomar kemach del mercado, eso es lo que trae el Shulchan Aruch, pero la loje en realidad no es así, sino en realidad la aloje es, aquí, perdón, voy a poner aquí. Si la loje es, aquí lo que tengo en amarillo, de hoy en día que la costumbre es lavar el trigo, y de dejarlos en agua, no se puede comprar harina de la calle, inclusive se trata de más que todo, que lo vamos a ver más adelante, es como trigo que se hundió en el mar, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero de cualquier manera, lo que estamos trayendo aquí en la memoria es de que el lejatjile, las matzes que tenemos que utilizar hoy en día es matze, shmure, mishas, xiro, y por lo menos que sea mishas tchino, a la hora que lo muelen. Pero el lejatjile es matze, shmure, mishas, xiro. ¿Ok? Sí. Seguimos adelante. Sí. Ok, continúa la memoria. Marbre de Rabino, Mar, el hijo de Rabino, menactole ime de Arbi, su mamá le recolectaba el trigo y lo ponía, o sea, esto era
desde el tiempo de la hora de la cosecha, o sea, hagan de cuenta en el verano, ¿sí? Estamos hablando del verano, en Shavuos, ¿sí? Ya colectaba el trigo para Pesach y lo cuidaba ahí en Arbi, como que ponía ahí en palanganas, son varias palanganas, ahí guardaba el trigo y se aseguraba que no tenga ningún contacto con agua para eventualmente usar ese trigo para hacer las matzos en Pesach. Entonces aquí tenemos un maíz donde vemos que la costumbre es hacer Shimur Mishas Ksiro. La loje es Mishas Tchino, es suficiente. La Mehadli es Mishat Ksiro. Y eso es las matzos que tenemos hoy en día, Mishas Ksiro, de esta vemos donde sale esto. Ok, seguimos adelante. Dice la Gemara. Aú árbol de Hiti, de Togo, de Gisto. Ese barco de trigo que se hundió en el río Gisto. Robo permitió vender ese trigo a los goy. ¿Sí? Ahora, este trigo, como leímos ahorita, este trigo es un trigo que ya seguro fermentó. ¿Sí? Si es de que el barco que tenía el cargamento de trigo, este barco se hundió, seguro que fermentó el trigo. Ahora, este trigo está permitido vendérselo a los goy. Le pregunta a Rabo Barnivoy a Rabo. Hay una Mishnah que nos dice una prenda, la cual se le mezcló ahí un poco de kilaim. Yo tenía mi prenda de lana y por de alguna manera u otra se le mezcló ahí unos hilos de lino y se volvió shatnez. Esta prenda está prohibido vendérsela al goy. ¿Por qué está prohibido vendérsela al goy? Porque se la voy a vender al goy y después va a ir el goy y se la va a vender al Israel y el Israel no sabe que hay unos hilos de lino mezclados en esta prenda. Velo ya se bombarda y esta prenda que tiene kilaim tampoco se puede utilizar como silla del burro, porque también la verdad la puede sacar de allá y hacerse un parche para su ropa. Pero esta prenda, esta tela de kilaim se puede utilizar para hacerle tajrijin al maíz. Hay una persona que se tiene que preocupar. Una vez que lo utilizan como tajrijin del maíz, créanme, nadie se los va a quitar al maíz para su uso personal. Principalmente porque está prohibido. Hay una loje que todo lo que se utiliza para el maíz se vuelve osurbanoe. Entonces, antes se usa como tajrijin de maíz, ya nadie lo va a utilizar. Por eso, y el maíz no tiene isur de utilizar kilaim. La Meisim Hofshi, los Meisim están libres de cumplir las mitzvahs. No tienen isur de kilaim, no tienen prohibición de usar kilaim los Meisim. De cualquier manera, dice la Abra, dice, le nochri, que el nochri no se lo puede vender. Dice la Gemora, le nochri maitaimo, ¿cuál es el motivo que no le puedo vender esta tela con kilaim al goy? La mishum nada más de Israel. ¿Acaso el problema no es por miedo a que después se la venda al Israel? Entonces aquí también, ¿cómo es posible que nos estás permitiendo venderle este trigo que estaba en el barco, que se hundió y fermentó a los goyim? A lo mejor el día de mañana vaya el goy y le vende este trigo a un Israel. O de Roma Robo, tienes razón, ese trigo no se le debe de vender al goy por miedo a que después se lo venda al Israel y lo usen Pesach, sino, lisvino, cabo, que el Israel, que se lo venda en porciones pequeñas al Israel, para que el Israel se asegure de acabárselo antes de Pesach. Quiere que le acabe para que se acabe antes de Pesach. Eso es lo que se debe hacer, pero no se le puede vender al goy por miedo a que el goy después se lo venda al Israel. Ok, continúa la memoria. Tonu Rabono. ¿Cómo sabes que el goy lo va a vender de poquito en poquito? No. Es lo que dice no. Al goy no se le puede vender para nada. Al goy no se lo puede vender. Lo que estamos diciendo es, véndeselo al Israel poquito a poquito, para que el Israel se le acabe antes de Pesach, pero al goy no se lo puede vender para nada. Sí. Ok, Tonu Rabono. En Moilin Saquedeiro de Pesach no se le puede echar harina al guisado en Pesach para hacerlo más espeso. Y el que sí le quiere echar la harina al guisado, no dice esa quema, que le eche primero la harina, haga caso, no dice esa joven, y inmediatamente después eche el vinagre, para que el vinagre evite que la harina fermente. De Yeshome hay quienes dicen
ויש אומרים, אב no ידע החומץ, ואחר כך no dicen esa quema. Y dice, no, que puede echar primero el vinagre y después la harina. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre echar la harina y después el vinagre, o el vinagre y después la harina? Entonces Rashi dice que es de que el que dice Rashi, si de afalgab de chometz kvar meurav betafshil, si echa, el problema de que se echa primero el vinagre se va a primero mezclar en el guisado, y como se va a mezclar en el guisado, va a perder su fuerza. ¿Sí? Es lo que llama el kvar meurav betafshil, me va a ser tan y ellos me opinan que aunque esté mezclado con el guisado, con todo y todo, puede, ¿cómo se llama? Puede evitar que la harina que eche después se fermente. Entonces, ¿qué es lo que se dice aquí en la remota? Dos chites. Chiste número uno es, si yo quiero echar harina al guisado, echo primero la harina e inmediatamente después el hometz, el vinagre, para que el vinagre, antes de que se mezcle con el resto del guisado y pierda su fuerza, evite que se fermente la harina. El Yeshua me opina, no, que puedo primero echar el vinagre y aunque ya perdió la fuerza, porque ya está mezclado con el guisado, con todo y todo, va a evitar que la harina se fermente. Y le damos el man Yesh Omrim. ¿Quién es el Yesh Omrim que dice que aunque eche primero el vinagre y el vinagre se mezcle con la comida, con todo y todo, puede evitar que la harina fermente? O Marafil de Rabbi Yehuda ahí. Esto es Rabbi Yehuda. ¿Dónde Rabbi Yehuda dijo eso? A Ilfas va que de ido Sheviro Miroishim. Si es de que el sartén o la olla que ya saqué del fuego, lo ida de Toijotab. Y eso está hablando en Ilhos Yomtev, Ilhos Chávez, perdón. En Ilhos Chávez, donde hay un Isur de Bishul. Entonces dice, si es de que yo voy a quitar el sartén o la olla del fuego, todavía no le puedo echar las especies, porque ya que la comida sigue en el Kli Rishon, va a cocinar las especies que le eche. A vos no se le toca claro, pero una vez que yo ya puse el guisado en un plato y ya es Kli Sheini, ahora sí, ya puedo echar las especies. O le toca Tamjoy, o dentro del caro Tamjoy son los platones. Rabbi Yehuda dice, lejol un noisen, hot midor desbojomet. Y cuando la comida está ya en cliché, le puedo echar los condimentos, excepto si es una comida que tiene jomet, si tiene vinagre o una salsa de pescado. ¿Qué es lo que vemos de Rabbi Yehuda? De que cuando la comida tiene vinagre, aunque ya esté en cliché, todavía tiene la fuerza de cocinar. Entonces, entonces vemos aquí que Rabbi Yehuda opina que el vinagre mezclado en la comida sigue manteniendo su fuerza para cocinar, y como sigue manteniendo su fuerza para cocinar, asimismo tiene su fuerza para evitar que la harina fermente. Ok, entonces ese es el Rabbi Yehuda donde nosotros vemos que Rabbi Yehuda dice que después que ya está, que aunque esté mezclado en el guisado, con todo y todo puede cocinar lo que se le mete adentro. Pregunta que no hubo que Rabbi Yossi, ¿por qué no decimos que el Tane que dice que si ya eché vinagre puedo después de echar la harina es Rabbi Yossi de Tanya, Rabbi Yossi Omer Sholom de Homet Somton? Que Rabbi Yossi tuvimos anteriormente, que Rabbi Yossi dice que el trigo que yo había remojado en agua lo puedo echar en vinagre y el vinagre va a evitar que se fermente. El vinagre lo va a encoger para que no fermente. Cuando escuchamos la cuerda de Rabbi Yossi, que Rabbi Yossi dice que el vinagre tiene la fuerza para evitar que el trigo fermente, Anemil dice de Eine. Eso es únicamente cuando el vinagre está por sí solo, en existencia por sí solo. Pero cuando el vinagre está mezclado con el guisado, a lo mejor ahí Rabbi Yossi no está de acuerdo que el vinagre tiene la fuerza para evitar que el grano o la harina fermente. Por lo tanto, de Rabbi Yossi no vemos que puedo primero echar el vinagre y después la harina. Únicamente de acuerdo con Rabbi Yehuda, ahí es donde veo que aunque el vinagre esté mezclado con la comida, todavía el vinagre tiene la fuerza de cocinar o de evitar que el grano fermente.
Ok. Ulo Omar, Ulo dice, discuta. Hasta ahorita tuvimos dos opiniones. Opinión número uno, tuvimos que puedo echar la harina y después el hometz. Opinión número dos, que puedo echar, opinión número uno, la harina y después el vinagre. Opinión número dos, que puedo inclusive echar el vinagre y después la harina. Viene una y una tercera chiste. Ulo Omar, José, Osur, tanto echar el vinagre y después la harina, tanto la harina y después el vinagre, ambos están prohibidos. ¿Cuál es el motivo? Porque igual que decimos al Nozi, ya que no puedes comer uvas, ni siquiera te puedes acercar al viñedo, o sea, un din de Rabonon que alejamos a la persona de la beire, aquí también dice uno, mi de Rabonon alejamos a la persona de la beire, y a pesar que teóricamente yo sí podría echar la harina y después el vinagre, pero para alejar a la persona de la beire, le decimos, ¿sabes qué? No eches harina para nada. Ni harina antes de vinagre, ni harina después de vinagre. No te arriesgues, no te acerques a la beire, no eches harina para nada. Ok. Rafapi, Shori, Lele, Burdiki de Beres Galuso, le manja tenero de Hasisi. Rapopo le permitió a los panaderos de Resgaluso de hacer más espesa la olla con hasisi. Hasisi es lo mismo que tuvimos ayer, la Kimjo de Abishuno. Hasisi es esa harina con trigo tostado. Que ahí, ¿por qué le permitió Rapopo a Resgaluso de espesar el guisado con hasisi? Como dijimos ayer, que ese hasisi ya que estuvo tostado, entonces ya no fermenta. Omar Robo dijo, Robo le dijo de Rapopo, hija de Shori que hay milso, bendujo de Shrihi Afdi, ¿acaso hay quien permita esto en un lugar donde hay muchos esclavos? O sea, de que en realidad, aunque Minaní estaría permitido echar esta harina de trigo tostado a el guisado, pero Robo dice, te están metiendo problemas. Si tuviera una persona contigo y te hace la shaile, ok, contéstale la loja. Pero estás hablando con Resgaluso no es Resgaluso el que cocina. ¿Quién cocina en el caso de Resgaluso? Ahí tiene a todos sus abodim. Como todos tiene tantos esclavos y todo el mundo ahí mete mano en la cocina, no debes de darle destacule de utilizar harina de trigo tostado para echarle el guisado. Porque si les vas a dar esta cule, entonces a lo mejor San Mersal y echen otro tipo de harina también. Entonces Robo, aunque no discutió con Rapopo en el punto de vista de aloje, y en realidad Kimjo de Abishuno, la harina de trigo tostado, por cuanto que ya se tostó, ya no va a fermentar, si está permitido echársela al guisado, pero dice Robo, no debes de decir esa aloje en un lugar donde hay muchos abodim. Como hoy en día, por ejemplo, ¿sí? Hoy en día, con respecto a Mishulakum, sí, hay muchas cosas en las cuales es permitido para el goy cocinar y prohibido para el goy cocinar. Pero cuando un lugar está dando un exer, le dicen al mashgiach, ¿sabes qué? Tú encárgate de poner todo al fuego. No le dan cules que sí, que no. ¿Por qué? Porque si le dan cules, entonces puede legalse. Le dicen ya, todo está prohibido. Entonces aquí también, cuando son los abodim, los que están cocinando, no les puedes decir esta harina sí, esta harina no. Les debiste haber dicho ya, todo los harina está prohibido. Omar Robo, hija de hambre, perdón. Robo Gufe Mojile Kiro de Hasisi. Hay una versión donde dice que el Robo mismo espesaba, hacía espesa su olla con Hasisi, con esta harina de trigo tostado, porque como dijimos anteriormente, el hasisi, como ya se tostó, ya no va a fermentar. O sea, el Robo mismo lo hacía, en la loja está permitido, pero decirlo públicamente en un lugar donde los algoritmos que cocinan, eso es donde el Robo tuvo el problema. ¿Ok? Seguimos adelante unos 5 minutitos, ¿sí? Ya para acabar. Veamos la Mishnah. Dice la Mishnah. No se le puede echar harina al jaroises. Ahora, jaroises aquí no es el jaroises que nosotros conocemos. No se refiere al jaroises en el cual nosotros utilizamos para meter el moron en el seider.
la definición de la palabra jaroises en realidad es un aderezo. Eso es la definición de la palabra jaroises. Aquí se refiere a un aderezo hecho con vinagre, harina y agua. ¿Sí? Es un aderezo ácido picante. Entonces dice, a este aderezo no se le puede echar harina. O le toca jardal. O dentro de un aderezo hecho de mostaza, tampoco se le puede echar harina. Estos aderezos contenían agua, por eso también van a fermentar. Y si es de que le echó la harina, ya sea al aderezo jaroises, que es el aderezo de vinagre, o al aderezo de mostaza, yo jalmilla que se lo coma inmediatamente, porque si no se lo come inmediatamente, este aderezo tiene la capacidad de hacer fermentar a la harina. Rabbi Meir lo prohíbe. El motivo que Rabbi Meir lo prohíbe es el Yerushalmi trae por miedo a que no se lo come inmediatamente. Hay que explicar de que tenemos miedo que fermente inmediatamente. Entonces, de cualquier manera, el Tanakh me dice, no se le puede echar harina a este aderezo de jarod o de jardal en Pesach. Rabbi Meir, y si lo hizo Bediemet, que se lo come inmediatamente, Rabbi Meir dice, si lo hiciste, tíralo, no te lo comes ni siquiera inmediatamente. Segunda lógica. Me vale la pena que lo ve más que el Mamey, pero es una lógica completamente independiente, nueva, no relacionada con la Mishnah. Dice, no se puede cocinar el Korban Pesach con líquidos o con jugo de frutas. El Korban Pesach, dice la Torah, tiene que ser pshli, tiene que ser rostizado. No lo puedo cocinar con ningún líquido. Abolsajín o matvilin o iso bohem. Pero si está permitido como que echarle como que a la hora de que se está rostizando yo le quiero echar encima unos líquidos, eso sí está permitido. El agua que el panadero utiliza para lavarse las manos, esa agua la deben de derramar, porque como esa agua que el panadero utiliza para lavarse las manos tiene un poco de harina, esa agua va a fermentar. Ok, entonces yo creo que vamos aquí, yo creo que ya mañana ya empezamos aquí de la Gemara, entonces. Ok, bueno. Mañana podemos empezar un poquito más tarde. Mañana más tarde, sí, porque es día no hábil, como ustedes quieran. Poquito. ¿A qué hora quieren empezar mañana? 9 igual. No, nosotros tenemos Daven en tarde. Nosotros tenemos Daven en las 8:15. 8:15 en Daven. ¿Está bien otra vez 9:15 o prefieren 9:30? ¿Cómo lo piden? 9:15 para mí me sale. Ok, 9:15. Ok. Esa vamos a terminar el Perek y la 42 completa. No, mañana no vamos a acabar el Perek. En Shabbat, el Motze Shabbat. acabar el Perek. Pero vamos a hacer la Muchas 42 gracias, completa. Buen día. Sí, vamos a hacer la 42 completa, Motze Shabbat. Buen día. Sí. La 42 completa, muchas gracias. Perdón, nada más una pregunta. La harina que tenemos en Pesach del supermercado, ¿no se considera como hometz entonces, o sí? La harina Stam. La verdad no estoy seguro, porque ¿qué es lo que vimos aquí? Aquí en la Aloje vimos de que hoy en día la harina ya ¿cómo se llama? Creo que es sí. Mejor me acuerdo de eso, לחבש לחיטים ולשעות אותם במים, אסור לקח כמה כלים נשוק, אפילו שדתך. Esto vemos de que definitivamente está prohibido utilizarlo. Si es de que se considera mamish hometz gomor, el cual está prohibido tenerlo, entonces aquí trae la Mishnah Brure lo siguiente. Sí. Otro millón de chats, וגורה מילתיתו, ואפילו לכל ימי הפן החוסר, וכל שכן לרק ממד, ויש הרבה פוסקים, trae aquí la Mishnah Brure, desvídele, אפילו לשאף אויסון בבית אוסור, משום בלירוי. O sea, de que digo, no sé bien qué postimizan, lo tendría que checar un poco más en detalle, pero trae la Mishnah Brure que esa harina que tenemos hoy en día en el súper
definitivamente no se puede utilizar a Fido Bejadatja. Y número 2, con respecto a la pregunta de Reb Simche, si es de que está, la podemos tener en Pesach o no la podemos tener en Pesach, dice la Mishnah Brura, y Yeshar después que de Tzvira Leu, da Fido de Shot Son Babais o su Mishum Balido. ¿Sí? Rami Obar Besha, Yesh Oisri. Ubeel Yorah, Shem Zikno Matur le Mocham Leachum Leachar Pesach, al Kolpon y Meino los Sofek Homes. O sea, de que está diciendo que no se puede tener en Pesach, ¿sí? Bedievet, una persona la tuvo en su casa, entonces, ya que Sofek Homes, entonces sí podría tener a Noé, porque Sofek de Rabonon Lejulu. Ok, Sí, gracias. eso es lo que trae aquí la logia con respecto a ese punto. Sí. Muchas gracias por darnos la logia de Maíz Rof. Sin aire que gusta. Chicoya, gracias. Yasushkoya, buen día a todos. Buen día. Buen día a todos.